Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y luego de medio año de gestión, el presidente Daniel Noboa se enfrenta también a la publicación de varios índices sobre su credibilidad, la popularidad y la aprobación o desaprobación de sus acciones. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... A esta hora hacemos contacto con el licenciado Álvaro Marchante, gerente de Comunicaliza, para hablar sobre el presidente de la República, Daniel Noboa. ¿Cómo va su aceptación? Revisaremos algunas de las cifras que se han registrado precisamente a propósito de esta gestión. Álvaro, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Muchas gracias, Fausto. Como siempre, muchas gracias por estar aquí con los oyentes de FM Mundo. Creo que lo primero, Álvaro, será analizar un poco cuál ha sido el desempeño del presidente Daniel Noboa y esto respecto de la aceptación, de la popularidad, como se le quiera llamar, entre los ecuatorianos. Parece que hay una ligera baja. ¿Y el por qué? Claro que sí. Justo hemos hecho una serie de encuestas ya desde que empezó su mandato. Igual también veníamos haciendo algunas desde algo antes, que también nos puede dar mucha información. Esta encuesta en concreto, que se pudo compartir la semana anterior, se hizo a casi 4.300 personas de todas las provincias de Ecuador y con un margen de error de 1,49. En concreto, la encuesta se hizo del 9 al 12 de mayo. Como siempre es importante tener en consideración las fechas. Ahora, la aprobación que nos salía el presidente en esta encuesta era de 59%, con un 32% de rechazo. Claro, aquí muchas personas me han dicho, pero eso es una caída, es una tendencia a la baja, ¿qué está ocurriendo? Entonces, por eso te decía que era importante ver el espectro completo. Nosotros, la primera vez que medimos al actual presidente Daniel Noboa fue el 18 de junio, obviamente esto era en la precampaña de la propia elección extraordinaria. Entonces, esto nos permite ver cómo creció y sobre todo cómo se comportó en distintos momentos. Cuando él gana la primera vuelta, por ejemplo, tenía un 55 de aprobación. Cuando él gana la segunda vuelta tenía un 54 de aprobación, es decir, cifras muy similares. Pero claro, luego vinieron aquí dos elementos que son importantes, sobre todo para explicar su crecimiento y también para explicar después la caída. El primero fue la luna de miel. La luna de miel le lleva del 55 más o menos en el que estaba hasta superar el 70%, ¿no? Esto es un efecto que ocurre prácticamente siempre con todos los presidentes. Guillermo Lasso pasó del 40 al 70, es decir, esto es algo relativamente común. Pero luego tuvo además una subida extra que tampoco es ordinaria, que es cuando se declara la guerra al terrorismo. Aquí, por ejemplo, pasa del 72 al 82, sube 10 puntos. Pero estamos hablando de dos subidas que pueden ser, vamos a decir, circunstanciales y exógeno a las condiciones normales. Entonces, cuando llegamos al pico más alto, ocurre algo que es quizás lo que más ha marcado la tendencia de su aprobación desde ese punto, que es cuando se da paso a la subida del IVA. Digo cuando se da paso a la subida del IVA y no cuando se sube el IVA, porque fue realmente tras la subida cuando se da paso, cuando se aprueba en la Asamblea o se deja pasar en la Asamblea, hay que cada uno lo entienda a su criterio, ¿no? Entonces aquí lo que veíamos es que el presidente pasa del 82 al 68, es decir, ya estamos hablando de una caída de 14 puntos, una cantidad bastante considerable. ¿Por qué decimos que es por la expectativa y no por la subida? Porque aquí hicimos varios focus groups y sobre todo mediciones intermedias en las cuales íbamos evaluando el ánimo de la gente. Y lo que te decía la gente es que el país estaba mal porque iban a subir el IVA y se iba a subir todo. Luego, cuando hicimos algunas mediciones, la gente decía, bueno, sí ha subido, pero tampoco ha sido tanto. Entonces, la conclusión, tras la subida del IVA, que el presidente se mantiene estable, de hecho sube ligeramente, fue prácticamente insignificante. Pero luego viene un elemento también importante, y es que entre el 10 y el 17 de abril, que hicimos dos encuestas, aquí lo que vimos fue una variación muy grande de casi 9 puntos. Y es por los apagones de más de 6 horas, que no teníamos mucho orden, unos días te cortaban a 1 hora, al día siguiente a otra. Todo ese caos que se vivió con esos apagones tan grandes hizo que la aprobación del presidente cayera casi 9 puntos, y además que de la consulta popular, que en ese momento todavía estaba pendiente de la votación, 2 preguntas variaran entre 12 y 15 puntos en el no,
y al final pues se perdieran con el resultado que tuvieron. ¿No? Son elementos que hay que ir teniendo en cuenta. Ahora, es importante, por ejemplo, en cuanto a los números que mencionabas respecto del momento en el que declara la guerra al terrorismo, porque posteriormente viene el incremento del impuesto al valor agregado. Es decir, no pesó tanto el incremento como tal, o sí sirvió, le ayudó de alguna forma al gobierno esta justificación de que este incremento sería para financiar precisamente esta guerra, este conflicto armado interno. De hecho, teníamos a la población dividida, prácticamente a partes iguales, 45, 43% te decía, estoy de acuerdo con la subida del IVA, y un 40-42%, ligeramente menos siempre, te decía que no estaba de acuerdo bajo ningún concepto. Luego le preguntábamos a la gente, ¿y para qué crees que se utilizará esta subida del IVA? Y el 65% te decía, en primer lugar, para luchar contra el narcotráfico. Luego iba pasando el tiempo, ya se iba diluyendo, porque claro, ya cuando vemos también los problemas, veíamos que en el momento de declarar la guerra, 1 de cada 2 ecuatorianos decía que el principal problema o el que más le afectaba era la situación de inseguridad. A medida que iba cayendo la cifra, también iba cayendo el para qué se iba a utilizar ese recurso. Entonces pasó de 65 más o menos a 50, pero bueno, todavía era el principal elemento, luchar contra el narcotráfico. Ahora bien, si bien por un lado se analiza la popularidad, la aceptación al presidente de la República, y a propósito de las medidas en contra del terrorismo, en lucha contra la inseguridad, pero en paralelo, ¿se ha hecho alguna medición que pueda ser comparable respecto de la sensación de seguridad que pueda tener la gente? ¿La gente tiene menos miedo a salir a las calles? ¿Tiene quizá una percepción más de mayor seguridad, o no es así? Mira, hicimos hace unos días también una investigación en este sentido, y sí que la gente tiene todavía la sensación de que falta algo. Cuando preguntamos a la gente si ahora se siente más seguro o menos seguro, el 28% te dice que se siente más seguro que hace unos meses, el 27% te dice que se siente menos inseguro, y casi el 40% te dice que se siente igual. Entonces, como que todavía no hay un consenso claro de si la gente se siente mejor o se siente peor. Cuando lo vemos por zonas, por ejemplo, en Manabí se sienten menos seguros, en Azuay se sienten más seguros, en Quito está prácticamente de manera similar. Entonces, en la Amazonía están notablemente más seguros. Sí depende mucho de la zona del país donde preguntas, y bueno, en tendencia es eso. Por ejemplo, en las zonas rurales se sienten menos seguros que en las urbanas. Y bueno, la gente de clase más alta se siente también más segura. ¿Cómo poder hacer comparables estas dos cifras, los dos índices? Me refiero a la inseguridad o la percepción de seguridad o inseguridad de la gente y las acciones del gobierno. ¿Cuánto dependieron las acciones del gobierno para esta percepción de la gente? ¿Realmente fue determinante la actuación del gobierno, la intervención del gobierno con las Fuerzas Armadas, con la fuerza pública en las calles? También, evidentemente, después la consulta popular y con esta opción de que los militares permanezcan en las calles, ¿hubo realmente un resultado? Mira, una de las preguntas que hacemos en todas nuestras encuestas es ¿cuál considera la gente que es el principal problema que más les afecta? No que le afecta al país o que le afecta a la familia, sino que más le afecta como persona. Entonces, cuando llegamos al clímax, antes de que se declare la guerra, teníamos que el 50%, es decir, 1 de cada 2 ecuatorianos, decía que el principal problema que más les afecta es la inseguridad. Si nos vamos hasta marzo, hasta la tercera semana de marzo, es decir, más o menos 2 meses y medio, la cifra bajó hasta el 30%. Es decir, hubo un decremento de 20 puntos que sobre todo se fueron a la situación económica y a la falta de empleo. Es decir, la gente ya empieza a ver que la guerra contra el terrorismo o está en un punto de estancamiento o se ha controlado, pero que hay otros problemas económicos que empiezan a ser más imperantes. De alguna forma el presidente también ha emprendido una suerte de confrontación con la Asamblea Nacional, con un legislativo con el cual ha sido tradicionalmente difícil gobernar. Al inicio se evidenció un pacto con Socialcristianos, Revolución Ciudadana, posteriormente ha habido un aparente divorcio. Digo aparente porque todavía quedan algunas dudas respecto de aquello. No obstante, ¿cuál es la diferencia? Me refiero al incremento o decrecimiento de la aceptación en el legislativo de la gente. ¿Tiene todavía credibilidad en un poder legislativo que ha sido duramente cuestionado?
La Asamblea en este momento, cuando hicimos la encuesta, tenía un 34% de aprobación y un 45% de rechazo. Pero aquí también es importante ver sobre todo la tendencia de cómo se ha comportado esto en el tiempo. Entonces veíamos, por ejemplo, que en el momento que el presidente declara la guerra y sube hasta el 82%, no lo hace solo. La Asamblea, que estaba en ese momento también en un 30-35% de aprobación, sube hasta el 62%. Las Fuerzas Armadas, que venían estando en un 65%, subieron hasta el 95%. La policía, que estaba en un 46-48, sube hasta el 87%. Y la fiscal, es decir, todo el Estado, la gente se dio la vuelta y dijo, ahora sí tengo que confiar en el Estado. Bien sea por obligación o por convicción, la gente le dio toda la confianza al Estado. ¿Podemos hablar entonces de que de alguna forma se comienza a recuperar la confianza o la institucionalidad en el país? Es una forma de verlo, definitivamente. Aunque a mí me cuesta creerlo, pero ¿es esa la interpretación? Ahora mismo todas las instituciones tienen una mejor valoración que en los dos gobiernos anteriores. Entiéndase el gobierno de Lasso, aunque no fue completo, y el de Moreno. ¿Y esto obedece a una buena gestión de las autoridades, de los representantes de esas instituciones, o quizá a que eventualmente llegamos a tocamos fondo ya en diciembre, enero, cuando las cosas se salieron de control, y hoy pues es una sensación quizá un poco mejor o no tan mala? Sobre todo lo que hemos visto que no le gusta a la gente, y era lo que francamente no le gustaba de los anteriores mandantes, era el nivel de confrontación que había. La Asamblea se pasaba completamente fiscalizando, haciendo juicio político de todo lo que hacía el gobierno, y el gobierno continuamente amenazaba a la Asamblea con hacer un juicio político, destituirles, etcétera. Entonces, cuando empieza este gobierno, ocurre algo que es importante de verlo. 4 proyectos de ley creo que tuvieron los récords de aprobación de más de 120, 130 votos. Se acabó durante 4 meses, no hubo confrontación política entre Asamblea y Ejecutivo. Entonces, de alguna manera la gente vio que trabajaban, y de hecho también cuando hemos hecho alguna pregunta de qué es lo que la gente espera que haga el gobierno, que haga la Asamblea, al final lo que te dicen es que trabajen juntos, no que el uno le fiscalice al otro, no que entren en esas peleas que al final generan ruido y sobre todo generan la sensación de que no se está aprovechando el tiempo en cosas productivas, que la gente sí considera que deben trabajar en cosas productivas. Sobre todo te dicen temas de ámbito económico, de salud y de seguridad. Son las 3 cosas que más imperan en cuando le preguntas a la gente qué debe hacer la Asamblea. Pero fiscalizar, sin embargo, aparece entre los últimos lugares con apenas el 3-4%. Y es evidente que, por ejemplo, los apagones, la crisis energética en el país ha sido seguramente un golpe para el gobierno. No obstante, tuvo de alguna forma la suerte de que volvieron las lluvias, nuevamente se llenaron las centrales hidroeléctricas, fue posible remontar lo que había ocurrido. Pero también hubo, y hace pocos días, este famoso escándalo de Olón. ¿Han influido estos escándalos o escandalillos, como se quiera llamar, que han puesto a un presidente Noboa en apuros? Mira, cuando hicimos esta encuesta fue unos 2-3 días después de todo lo que ocurrió en Olón, y de ahí los 3 días que tardamos en hacer la encuesta. Si nos fijamos solo en la variación del presidente entre esta encuesta y la anterior, sube 2 puntos. Es decir, no podríamos decir que ha habido un impacto negativo. ¿Le servirá al presidente o a este gobierno los números tal como están como para proyectarse a una posible reelección, que es lo que apunta? Todavía no estamos evaluando intención de voto, pero lo que estamos viendo es que es el líder político con mejor valoración. Vamos a decir, eso le pone en una posición también predominante, además de ser el presidente electo en la actualidad. Son 2 elementos importantes, pero sí que hasta que no se definan quiénes son los candidatos, hoy por ejemplo Jan Topic dijo que no iba a ser candidato, ya es un rival directo en su espectro ideológico. La fiscal Diana Salazar, después de anunciar su embarazo, difícilmente se podría entender que sea candidata. Por tanto, estamos hablando de que quizás las 2 personas que más votos le podían quitar al actual presidente han cesado sus intenciones de ser candidatos, y por tanto ese voto podría estar disponible, que no necesariamente se iría con él, pero sí que le facilitaría el camino de cara a su reelección, que todavía, como te digo, no hemos hecho ninguna encuesta en este sentido, y que habría que ver las próximas semanas, meses, cuando ya se inscriban los candidatos y tengamos claridad, porque todavía creo que solo hay un precandidato en firme, que es el de Unidad Popular. Entonces todavía no podemos sacar muchas conclusiones. Perfecto, Álvaro. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros, gracias por su tiempo.
Encantado, Fausto, como siempre. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente, gracias. Ha sido el licenciado Álvaro Marchante, gerente de Comunicaliza, hablando sobre los índices de aceptación del presidente Daniel Noboa. Se ha referido a varios de los eventos que han ocurrido a lo largo de este periodo de gobierno, sobre todo el tema de los apagones, la inseguridad, por ejemplo, también el caso de León, dice que se mantiene un nivel de aceptación alto relativamente. No obstante, es muy temprano para hablar todavía de posibles datos o intención de voto entre los ecuatorianos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Este es el más completo informativo del país.